Hola, soy Andrex y hoy les traigo una reseña de la historia de Lizzie de Stephen King. Voy a hablar de lo que me pareció, contar un poquito la historia, datos curiosos, todo lo que significa para mí este libro, etc. Bueno, ¿cómo comienza la historia de Lizzie? En sí el origen del libro. Pasa que un día a Stephen King le da neumonía. Se tiene que hospitalizar y cuando vuelve, se recupera, su esposa le dice que no entre al estudio porque no le va a gustar lo que iba a ver adentro. ¿Y qué hace Stephen King? Entra también. Entonces ahí ve su estudio básicamente vacío. Su esposa estaba reorganizando todo. Entonces ahí Stephen King se imagina, piensa que así sería si él se hubiera muerto. Así sería su estudio después de él haberse muerto. Y así surge la idea principal, o que comienza la historia de, valga la redundancia, la historia de Lizzie. ¿De qué trata esta historia? Pues, como ya se imaginarán por lo que conté recién, es de Lizzie, que era esposa de un escritor muy famoso llamado Scott Landon, que murió ya hace 2 años. Lizzie un día empieza a reorganizar su estudio. Después pasaron los 2 años y recién se anima a reorganizar el estudio. Reorganiza el estudio por voluntad propia igual, pero también porque últimamente habían muchas personas, fans, insistiéndole porque habían cosas sin publicar de Scott, o podían haber, y querían que las soltara, que las donara a alguna universidad o que se las donara a ellos, y le insistían, hasta la visitaban a su casa. Y ahí cuentan que hace 5 meses llegó otra persona a su casa y lo mismo, le pidió así educadamente, dice Lizzie, ya lo de los libros, todo. Lizzie le dice que no, que ya la reorganizará cuando ella quiera. Ahí el tipo se enoja y dice, no, pero ¿cómo? No, sí, ya. Y le dice, básicamente lo insulta, y Lizzie ya se enoja y lo echa y le dan menos ganas de reorganizar. 5 meses después es cuando empieza a reorganizar y se empieza a encontrar con recuerdos, cosas de Scott. Y ahí se encuentra un anuario en donde hay una foto. Una foto en donde está una persona con una pala de plata. Esta de acá. Entonces, ¿qué pasa? Que Lizzie encuentra este anuario y se encuentra una foto. Esta foto la lleva a sus recuerdos, a recordar el momento en el que se tomó esa foto y lo que vino antes y después. Que Scott una vez fue disparado, le disparó una persona. No murió ahí, pero una vez le dispararon. Entonces, recuerda eso. Se sumergen en su recuerdo, nos cuentan a detalle todo eso que pasó. Y luego el recuerdo la va atormentando varias veces. Y entonces sigue reorganizando, vaciando. Un día va al estudio y recibe una llamada. No responde y se escucha una voz de una persona que le dice llamaré en otro momento. Y cuelga. Entonces ahí todo queda como, ¿va? ¿Quién es?
Y queda ahí, entonces pasan más cosas. Lizzie quiere buscar, que en el anuario salía una foto con la pala que con la que Lizzie, en el momento en el que le dispararon a Scott, le pegó al tipo para que no le siguiera disparando. Entonces Lizzie, al recordar eso, quiso buscar la pala y buscándola en el estudio, en el granero, que era donde estaba el estudio, suena el teléfono de nuevo. Y esta vez es su hermana, que su familia era de 5 hermanas, era Yodota, Cantada, que le decían Canti, Darla, Amanda y Lizzie, que era la menor. Entonces la llama Darla, diciéndole que vaya por favor porque Amanda se había cortado de nuevo. Y sí, ahí nos cuentan que Amanda tenía ciertos problemas, de repente le daba como ira así, y se cortaba, y después entraba en un estado que su doctora le decía como una semicatatonía. Entonces ahí Lizzie ve, y su hermana está así, bueno, semicatatónica. Entonces ahí la cuida con la hermana y luego la llevan a un hospital cercano. Luego vuelven, ya Amanda está mejor, ya salió de ese estado, y después de ciertos acontecimientos pasa que Amanda vuelve a caer en ese estado, pero ahora mucho más grave, y no parece que vaya a mejorar nunca. O sea, ya era no una semicatatonía, sino que una catatonía. Entonces, ¿qué pasa? La llevan a un hospital psiquiátrico, creo, que se llamaba Greenlawn, y que Scott, ya por arte de magia, ya sabía como que iba a pasar eso, porque había pasado antes igual. Entonces tenía listo todo con el doctor, que el doctor también era fan, entonces tenían todos los contactos hechos. Entonces fue súper fácil meterla en Greenlaw. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve Lizzie, recibe la llamada de... Bueno, se me olvidó contarlo, pero recibió esta llamada antes de la de su hermana. Le llama a este tipo, el mismo que había dicho le llamaré más tarde, y le dice que tiene que ver con el mismo señor que vino hace 5 meses y que al final le había insultado todo. Entonces ahí ya Lizzie ya va con mala predisposición, ya acordándose de lo que pasó con el otro tipo. Y entonces esta persona, que al parecer fue contratada o trabaja junto a la persona que había ido hace 5 meses, básicamente amenaza a Lizzie, le dice que o le entrega los manuscritos o le va a hacer daño. Le va a hacer mucho daño. Entonces, ¿qué pasa? Que también en el estudio, luego Lizzie encuentra una caja con hartas hojas y una novela, o una novela se imagina ella porque hay hartas hojas, y se llamaba Y que vuelva a casa. Entonces Lizzie ve y decía Y que vuelva a casa y todo sigue igual, y después decía Dáliva, fin.
Dáliva, una palabra, después se dice, inventada por Scott y que podía significar una broma o muchas cosas, que tiene bastante significado esa palabra dentro del libro, que se va explicando a medida que uno va leyendo. Entonces, con esa hoja o cuento, como le quieran llamar, que encuentra Lizzie, desemboca en más recuerdos con la palabra dáliva, con todo, y Lizzie empieza a recordar, a recordar y a recordar. Y es que cada recuerdo va desembocando en otro, y entonces todo sigue, y luego, mientras va buscando, porque recuerda que dáliva también puede ser como una cacería de dálivas, que es como una búsqueda del tesoro de tal estación, tal otra, hasta llegar a un premio. Entonces Lizzie empieza a buscar entre sus recuerdos, entre el estudio, distintas estaciones de la dáliva, por así decirlo, que parece que la van a guiar a algo, uno no sabe qué. Y en eso se basa el libro. Después van pasando más cosas con el tipo que la llamó y todo se va evolucionando. Pero eso ya es para que lo lean ustedes. Para mí, hasta ahora, la historia de Lizzie es mi libro favorito de Stephen King y de todos los que he leído en mi vida. Me gusta mucho todos los mensajes que da, todos los temas que da, que pueden dar mucho de qué hablar. Todo en sí me gusta mucho. Cómo trata todos los cómo trata todos los temas que trata. Cómo los lleva a cabo, cómo toda la historia tiene una continuidad. Después de cierto punto en la historia uno no quiere soltar el libro. Y eso es maravilloso, de verdad. Me gusta el tema que Stephen King es muy conocido por, sí, terror, todo, wow, susto, wow. Pero no es tanto eso Stephen King. En los primeros años quizás escribía más terror, pero no es tanto, es más ficción quizás. Y este libro tiene un significado muy grande en cuanto al amor, especialmente el amor después de la muerte, lo que significa una pérdida de un ser querido. Y es que también describe cómo, por ejemplo, en una relación, en un matrimonio, hay cosas secretas que solo están entre los dos integrantes del matrimonio. Lo mismo de la palabra dáliva, por ejemplo. Eso es algo que básicamente solo Scott y Lizzie saben el significado de la palabra, y muchos términos que usan entre ellos y que las otras personas no pueden entender porque no forman parte de su unión. Eso me parece algo muy bacán que lo mencione, muy bacán que lo trate, y me gusta. Lizzie en esta historia al final emprende un viaje. Todo es un viaje que ella emprende para salvar a su hermana y al final para salvarse a sí misma, para aprender, para superar una pérdida, para aprender a vivir con los recuerdos de su vida y vivir plenamente. Entonces esta es una historia de salvación, de superación, de romance, de amor. Y eso creo que tiene de todo este libro. Tiene partes quizás de terror, de suspenso, también tiene partes de amor,
muy linda, sí. Partes épicas, todo. De verdad que tiene de todo. Y hay partes en donde Lizzie tiene ciertos presentimientos, por así decirlo, que siente que debe hacer algo. Y eso es algo que algunas veces sí pasa. Pero también yo creo que en esas partes puede tener el significado de que hay alguien en algún lado que la está ayudando, guiando en todo ese viaje, que la está guiando al objetivo que tiene que llegar. Por eso puede presentir cosas y saber qué tiene que hacer. En fin, este libro a mí me encantó. Después de terminarlo, no, imagínate, lo leía todos los días y de un día para otro lo terminé y nunca más podía seguir leyendo, no podía seguir sabiendo más de la historia. Y sí, pues, tampoco es para alargarlo. Yo creo que la historia está súper bien como está. Pero sí, sentí un vacío tremendo después de leerlo. Y yo creo que es un libro que se puede releer para encontrar muchos detalles. Yo creo que tiene muchos detalles escondidos. Así que lo voy a releer en algunos años quizás, cuando ya se me olvide más o menos eh, los detalles, cosas así, para fijarme en nuevas cosas que puedan ser muy interesantes para la historia de Lizzie. Me gusta mucho cómo Lizzie durante toda la historia va con estos recuerdos, recordando, y una voz en su mente le dice, no, no, no sigas recordando porque te espera algo malo, no sufras. Y entonces, durante todo el libro, se ve toda una evolución respecto a esos pensamientos, a esa voz en su cabeza, a todo lo que piensa, todo lo que siente respecto a los mismos recuerdos. También me gusta mucho algunos términos que se usan o que Scott usaba, por ejemplo, uno en donde decía la realidad es Ralph, que mostraban que en un periódico salía un perro que volvía a su casa después de 3 años perdido. Entonces el perro se llamaba Ralph y Scott dice que la realidad es Ralph, que es básicamente algo impredecible, que de repente pasan cosas que podrían parecer imposibles de que pasen, pero pasan. Y eso me parece algo muy, no sé, algo que le encuentro mucha razón. Leí por alguna parte, y por varias partes, sí, que hay personas a las que este libro al principio les aburrió, que no les gustó, se quedan zetas así. Y no, yo no encontré eso. O sea, sí, tiene un principio lento, o no quizás lento, pero va con calma, ¿sí? Y va preparando todo para que la historia después uno la vaya conociendo bien, se vaya metiendo los personajes y todo vaya llegando al clímax en donde todo explote. Entonces, a mí me gusta eso. Me gusta que todo vaya preparándose, que uno vaya conociendo bien a los personajes, que vaya tomándoles cariño, que uno pueda ponerse en su lugar. Y al conocerlos uno se pone en su lugar más fácilmente. Entonces me gusta eso. En todos los libros de Stephen King los personajes son muy humanos y eso facilita mucho eso, que uno pueda sentir junto a los personajes lo que ellos sienten. Y estoy repitiendo mucho las palabras, pero sí, eso. Muchas gracias por ver esta reseña, creo que me salió un poco larga,
pero de verdad quería hablar de este libro, que lo leí no hace tanto, hace unas semanas los terminé y luego me vi la serie, que quizás haga un video hablando de la serie y qué diferencias con el libro y todas esas cosas. Pero sí, muchas gracias por ver entero este video, si es que llegaron hasta acá. Déjenme en los comentarios su opinión del video, su opinión del libro, si es que lo leyeron. Cualquier aporte, estoy agradecido. Quiero mejorar en el mundo de los videos de YouTube. Así que, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Espero que estén muy bien. Chao.